Bueno, buenos días. Discúlpeme la demora de ingresar en sala de este momento y no poder estar presente con ustedes al comienzo de la jornada, pero estaba desarrollando una tarea universitaria que es ni más ni menos que la docencia, así que no, hasta las 9:30 me era imposible poder estar en contacto con ustedes. No, permítame en primer lugar saludar la iniciativa de tener un encuentro de esta naturaleza y apostar no solo a la formación, yo diría en términos generales, eh, sino en particular a una noción de formación que está articulada con la gestión académica integral. Es un concepto que en particular el prorector ha acuñado en distintas ocasiones y que yo comparto, que tiene con la noción de que en una institución como la nuestra, donde todos, absolutamente todos, tenemos una tendencia fuerte a especializarnos en un segmento del trabajo, en una actividad concreta, porque somos una institución compleja que además requiere efectivamente abordaje de esa naturaleza, el hecho que tengamos jefaturas, que tengamos aparatos de gestión dedicados a el control y la ejecución de ciertas tareas, es lo que asegura también el funcionamiento orgánico de la institución. Pero muchas veces, y nos pasa, y esto puedo repetirlo a todos, inclusive del ámbito del rectorado, uno puede perder perspectiva de lo que está sucediendo y el impacto de la gestión en el funcionamiento institucional en el cual estamos inmersos. Es un lugar común decirlo y lo voy a repetir en esta ocasión. Los objetivos centrales de la Universidad República tienen que ver con aportar al país fundamentalmente tres elementos. En primer lugar, formación de profesionales y técnicos de alto nivel en todas las áreas del conocimiento y de la cultura. En eso, además, somos un jugador central. Cerca del 80% del egreso, no ya del egreso de profesionales y técnicos en Uruguay provienen de la Universidad de la República. En segundo lugar, sostener también la generación endógena de conocimiento y creación cultural en el país. Por lo tanto, lo que se suele llamar habitualmente como la función de investigación es también un área en donde el desarrollo de la institución y la importancia relativa nos ubica en un lugar de cierta preponderancia en el contexto nacional. Y en tercer lugar, tomar medidas de una manera orgánica y adecuada para asegurarnos que ese conocimiento avanzado no quede encapsulado ni en los profesionales, ni en los laboratorios, ni en los espacios de investigación. O sea, disponibilizar el conocimiento avanzado en función del bienestar de la sociedad en general. Esas misiones centrales no se cumplen en el vacío, ni se cumplen en contextos en donde simplemente uno puede fragmentar una institución, es decir, la investigación se desarrolla en estos espacios, la formación se desarrolla en estos otros metros cuadrados, y finalmente la extensión tiene que ver con la articulación de algunas funciones en contacto con otros actores sociales e institucionales externos. En realidad, esas funciones requieren estructuras de sostén, de apoyo, de decisión política y procedimentales, ¿m? Y de control. Estos elementos tienen que estar sobre la mesa a la hora de ejecutar una tarea tan compleja como la universidad pública. La universidad es además una institución que tiene algunos rasgos exclusivos en el país y que lo separan de otros ámbitos organizacionales. Es una institución mucho menos jerárquica de lo que suelen ser eh, organizaciones del porte de la Universidad de la República. Funcionamos con lógicas donde ustedes saben que el Consejo Directivo Central está integrado por 30 miembros, el poder relativo de las autoridades unipersonales es escaso en términos de decisiones efectivas que pueden tomar, cosa que además defendemos como regla institucional. Es una institución donde el propio Consejo Directivo Central y distintos ámbitos de decisión están representados colectivos que no tienen cargos asalariados en la institución, los estudiantes, los egresados, y otros que sí los tenemos una representación a través de los órdenes, orden docente, o en ámbitos que también son cogobernados, pero donde hemos incorporado a los gremios de funcionarios. Entonces, esa complejidad a veces hace que perdamos de perspectiva muchos de los procesos que gestionamos y de la importancia de esos procesos en un contexto más general. Cuando hablamos de gestión integral, nos referimos también en analizar esta lógica de que no podemos separar la gestión, la investigación, la enseñanza y la extensión como si fueran compartimentos estancos o con vínculos que tienen prácticamente, o se asocian exclusivamente a través de mecanismos, yo diría, procedimentales como puede ser un expediente. Uno tiene que pensar la investigación, la extensión, la enseñanza y la gestión como cuerpos integrados que hacen un funcionamiento orgánico de mediano y largo plazo. Y a la misma vez, ser conscientes que en el ámbito, lo que se puede hacer en el ámbito de la gestión
puede apalancar algunos procesos en los otros ámbitos y simultáneamente un conjunto de desarrollos que hacen a la enseñanza, a la extensión o a la investigación, obligan a dar respuestas distintas en el ámbito de la gestión. O sea, hay relaciones que son bilaterales en este plano y estamos todos al servicio, en todo caso, de eso que es el bien público que genera la institución. El bien público que genera la institución es el conocimiento que ponemos a disposición de la sociedad en su conjunto. La singularidad de la Universidad República es algo que por un lado nos llena de orgullo a todos y que ha tenido unas expresiones muy concretas. Podemos verlo en el mundo cotidiano y corriente. El 80% de los egresados profesionales del país son provenientes de la Universidad República. En un mundo extraordinario como fue el COVID, bueno, el 80% de los integrantes del grupo asesor honorario científico que estuvo a cargo de generar lineamientos hacia la presidencia de la República, el 80% son docentes de la Universidad República activos y el 100% de ese grupo son egresados de la Universidad República. Eso es un indicador claro de que cuando en algún sentido el país requiere, la República requiere conocimiento avanzado, es la Universidad República el principal sostén institucional. No el único, esto no hay visiones monopólicas, pero sí el principal sostén institucional por historia, por construcción y por perspectiva. Que además ahora tiene la dimensión del desarrollo territorial, que nos complica a todos el funcionamiento orgánico en muchos aspectos. Entonces, pensar en clave de gestión integral implica también no solamente pensar cómo abordar simultáneamente la gestión académica, la gestión financiera, la gestión administrativa como todos complejos y que tienen que tener cierto grado de articulación, y reconocer la necesidad de transformación, sino también implica incorporar una mirada dinámica a los problemas de gestión. Y una mirada dinámica presupone no solamente preguntarse qué requiere hoy la institución para funcionar, sino qué puede requerir en función de los desarrollos posibles, plausibles y esperables que va a tener la Universidad República en los próximos años. Y en algún momento hay cortocircuitos en estos procesos de desarrollo. No es razonable, y en algún momento esto lo hemos discutido con el Consejo Directivo Central, si uno ve, por ejemplo, la cantidad de expedientes o de resoluciones que toma el Consejo Directivo Central, el Consejo Delegado Académico, el Consejo Delegado de Gestión, se han multiplicado por algo más que 2 de comienzo del siglo hasta la fecha, y habían estado relativamente estables desde el 86 hasta el 99. O sea, eso es un indicador, por un lado, de cierta estabilidad institucional entre complejas y transiciones desde la dictadura en 15 años y un desarrollo totalmente distinto en los últimos 20 años. Entonces, hay una forma que habitualmente reaccionamos todos en la institución, y yo creo que es absolutamente normal asumirlo de ese lugar, que es la perspectiva de intentemos responder a la demanda creciente haciendo lo mismo que estamos haciendo a escala ampliada. De otra manera, antes entregábamos 4.000 títulos, ahora entregamos 10.000 títulos, lo que tenemos que hacer es entregar 10.000 títulos, ampliando el equipo de veedurías que atienden a los estudiantes que están egresando, llamándolos a firmar ahora en lugar de 4.000 a 10.000 estudiantes, y haciendo los mismos mecanismos y flujos de control previos a que estábamos entregando 4.000 títulos a comienzos del siglo XXI. Esto lo señalo porque es un área donde hubo cambios, cambios más apuntalados también en la vocación de la propia veeduría central, de incorporarlos, que por lo menos logramos agilitarlos en el marco de la pandemia, estos procesos. Pero esto es un ejemplo de algo mucho más general. Si el flujo y la demanda de elementos de gestión tiene una correlación como la tiene con el nivel de actividad de la Universidad República en distintas áreas, la respuesta institucional desde la gestión que tenemos que lograr articular con la iniciativa de todos es hacernos la pregunta si hay posibilidades de hacer, de proveer los mismos servicios u otros servicios que empiezan a requerirse a una escala ampliada, pero no a través de los mismos procedimientos. Porque intentar aplicar los mismos procedimientos a una institución que se vuelve más compleja, más diversa y a la misma vez más grande en su tamaño, lleva a ciertas contradicciones y fricciones que nos ponen en situaciones, yo diría, de tensión interna constante. Entonces, la pregunta relevante es, en cada lugar de la institución, en cada ámbito donde la Universidad República funciona, ¿qué podemos transformar para mejorar la calidad de nuestro trabajo? O sea, sentirnos mejor con lo que hacemos, menos presionados, y simultáneamente ser capaces de proveer
a la universidad con un conjunto de insumos que son imprescindibles para el cumplimiento de sus funciones. Eh, Esto que digo vale para todo, también vale, por ejemplo, para el cuerpo docente, y esto es las discusiones que estamos teniendo hoy en ciencias económicas. Es razonable esperar que cuando la cantidad de estudiantes aumenta, los docentes hagamos, lo que intentemos hacer es tener más grupos con el mismo tamaño, multiplicando la cantidad de horas y la cantidad de salones. En realidad, uno puede pensar otras estrategias posibles. En el interior hay otras estrategias posibles. Ya las había antes de la pandemia. Por ejemplo, la enseñanza multimodal. ¿Mm? Uno puede empezar estrategias que combinen, yo no soy un defensor para nada de una universidad virtual, esto quiero aclararlo, pero que combinen instrumentos propios de la tecnología con otras modalidades de enseñanza que aseguren que el estudiante pueda acercarse a la institución, pero que a la misma vez eviten situaciones que también son malas, que son aulas abarrotadas o alquiler de otros locales que habíamos superado prácticamente en un tiempo. Quien habla de un momento no solamente dio clase en un cine, llega a clase en una cancha de básquetbol, y que eran instancias como superadas y que vuelven a presionar, volvieron a presionar antes de la pandemia a la institución. Entonces, también en el plano de la enseñanza hay un enorme espacio para pensar cómo, sosteniendo los estándares de calidad, somos capaces de transformar las prácticas educativas de tal manera de lograr alcanzar el objetivo de democratizar la enseñanza, pero sin pensar que la forma de hacerlo es reproduciendo a escala ampliada lo que hacíamos antes. Esta pregunta que para la enseñanza parece bastante clara y que no hay respuestas absolutas, deberíamos también hacérnoslas en cada una de las instancias que hacen al funcionamiento institucional y más en general. Inclusive en aspectos en donde tenemos algunas restricciones normativas. Yo soy de los que cree que hay un conjunto de decisiones que hay que delegar a las instituciones y pasar de un control institucional ex ante a un control institucional interno ex post. No podemos pensar, como está sucediendo todavía, que un docente grado 2 que tiene una extensión horaria en algún lugar del país pasa por 2, 3, 4 ámbitos gobernados y 7 ámbitos de gestión financiera o administrativa antes de tener una resolución firme. Y esto no es ciencia ficción, estoy hablando de resoluciones concretas que hemos ido intentando corregir, pero que existen en la realidad. ¿Ah? Estoy seguro que ustedes lo piensan a nivel de los servicios. El servicio también debe haber varios elementos de esta naturaleza que pasan por una comisión, después de una comisión va a un consejo, el consejo vuelve para atrás. Bueno, ese tipo de instancias, de alguna manera tenemos que lograr ubicarlas en un plano distinto, en un plano donde haya elementos de delegación y sí de control, porque finalmente el marco normativo nos exige a las autoridades y al Consejo Ejecutivo Central digamos, la responsabilidad política e institucional de algunas decisiones. Pero bueno, eso no quiere decir que no se puedan delegar, quiere decir que tenemos la obligación de controlar, de que se esté cumpliendo estrictamente con el marco normativo. Este plano tiene mucho más que ver con elementos políticos, otros tienen que ver con elementos de funcionamiento institucional. Otro ejemplo que tiene que ver con la gestión integral, campus veterinario. Bueno, el modelo que estamos intentando impulsar es un modelo en donde los cuerpos docentes y el entorno de gestión político-institucional asociado a los prorectorados, más la CCI y el Servicio de Relaciones Internacionales, tengan un funcionamiento orgánico mucho más integrado. Evitando también, por un lado, la feudalización de algunas prácticas, el surgimiento de pautas de funcionamiento divergentes en la misma institución y a veces en el mismo espacio físico, y la construcción de comunidades más amplias que sean capaces de compartir recursos y generar sinergias de tal manera de obtener mejores resultados. Y eso para mí es un ejemplo claro que opera en ámbitos de oficinas centrales. O sea, de alguna manera juntar componentes de la gestión que deben tener capacidad de diálogo para poder tener estructuras comunes que les permitan llegar a sus fines es otro objetivo, a mi entender, medular de una dirección de esta naturaleza. Entonces, yo le diría, en el plano de la delegación, en el plano de la innovación, o sea, hacernos la pregunta si somos capaces de hacer mejor lo que estamos haciendo con menos esfuerzo, porque importa también esto, o sea, menos tensionados, y simultáneamente con más celeridad y eficiencia. Y en el plano también de la articulación intrainstitucional, tenemos que comenzar a hacernos otras preguntas. Por ejemplo, ¿es razonable que los servicios sigan funcionando con lógicas federativas cuasi satelitales en algunos casos? Todos sabemos que los servicios pasan, las mismas tareas se ejecutan de manera distinta en algunos servicios. Entonces, la pregunta no es que queremos poner un molde de isomorfismo, de que todos tengamos que hacer igual los mismos pasos.
Lo que tenemos que buscar la manera es si la construcción institucional pasa por reproducir estructuras similares en los servicios, o no es el momento de preguntarnos hacer otro tipo de innovaciones meso-institucionales. Por ejemplo, las áreas. ¿Deberían tener alguna responsabilidad adicional en la gestión? ¿Deberíamos tener algún peso adicional vinculado a cuadros que reporten directamente a las áreas y no a nivel de los servicios? Inclusive para compartir recursos. No tengo respuestas determinantes. Mi pregunta no es propositivo, porque no tengo muy claro que sea el lugar que tengamos que avanzar, sino es componer de un diagnóstico. El diagnóstico es ni las estructuras de los servicios, ni las estructuras centrales deberían crecer solamente con criterios demográficos institucionales, ¿sí? Por expansión de lo que hay. Deberíamos ser capaces de crecer por innovación, ¿sí? E intensificación del uso de algunos recursos en forma colectiva por parte de todos nosotros. Por supuesto que hay otra dimensión, que termino con esto para no alargarme, pero que vino para quedarse a mi entender. Algunos de los que estamos presentes en esta reunión participamos habitualmente de ámbitos colectivos que toman decisiones o proponen al Consejo Directivo Central decisiones a tomar. ¿Sí? La Comisión Programática Presupuestal, delegado de gestión, delegado académico, etcétera, etcétera, etcétera. Son ámbitos muy importantes de la Universidad Pública. La pandemia trajo muchos problemas y dolores. Yo creo que ninguno de los que integramos esos ámbitos nos estamos haciendo la pregunta si queremos volver a la presencialidad en esos ámbitos. Como sí creo, y está bien, volver a la presencialidad, y volvimos en el Consejo Directivo Central. Por lo tanto, hemos innovado, obligados, pero hemos innovado en algunos espacios que comiencen a funcionar en plataformas digitales que mejoran la calidad de nuestro trabajo y mejoran también el costo relativo que nos impone. Imagínense lo que implica trasladarse en forma presencial todos los lunes a tener una reunión de hora, hora y media. ¿Sí? Todos los martes a tener una reunión de hora, hora y media. Entonces, eso es algo que nadie está proponiendo retornar a esa lógica. Entre otras cosas, porque es una institución descentralizada. Vaya si no parece razonable que el decano de agronomía tenga que trasladarse al centro de Montevideo para tener una reunión de 1:30, o que el decano de veterinaria tenga que trasladarse al centro de Montevideo para tener una reunión de 1:30. Ni nosotros, a veces caminar algunas cuadras para finalmente tener costos de transacción altos por tener reuniones que son reuniones ejecutivas y operativas, en esos casos. No deliberativas en el sentido de requerimiento del encuentro y la negociación, y etcétera, etcétera, en contextos presenciales importantes. Eso es una innovación que vino para quedarse. Y voy a ser el primero en la línea en cuestionar a aquellos que digan, no, queremos volver a la presencialidad en esos ámbitos. De la manera que soy muy crítico de un CDC solamente a distancia, por otras razones distintas. Entonces, creo que lo que hacemos, la pregunta razonable que tenemos que hacernos es cuáles son los ámbitos que podemos sostener en la virtualidad y cuáles no. El expediente electrónico es otro elemento. A ver, seguimos siendo una institución donde el papel circula, a veces por centenares de kilómetros. ¿Sí? El vínculo con la institución del mundo externo todavía no lo tenemos pautado razonablemente bien. Por ejemplo, no tenemos un mecanismo, una veeduría electrónica que funcione sin ningún contacto con el medio presencial. De hecho, innovamos en este plano también, obligados por las circunstancias, y hay innovaciones que no para quedarse. Pero somos capaces, alguien es capaz de comunicarse con la institución de una manera relativamente fluida a través de mecanismos virtuales. Yo diría, en algunas áreas sí, en otras no. En algunas áreas seguimos teniendo exigencias de presencialidad que no son razonables, en otras áreas estamos teniendo una migración a esquemas de funcionamiento que nos dan mucho más flexibilidad en muchos aspectos. Entonces, creo que combinar innovación, delegación y rediseño institucional en áreas que requieren pensarse para una universidad que ya no tiene 60.000 estudiantes, ni está solamente concentrada en Montevideo, ni tiene 300 docentes de régimen de educación total, sino que tiene 1.300 docentes de régimen de educación total que demandan otras cosas, a veces generándonos mucha presión sobre nosotros, que estamos todos nosotros en cargos de gestión, ¿sí? Pero ese cambio cualitativo de la institución, profundamente cualitativo, nos cuestiona también nuestro funcionamiento y nos obliga también a generar nuevas innovaciones que a la misma vez exigirán prácticas distintas en otros ámbitos, en de la enseñanza, de la investigación y la extensión. Me parece que esa noción de integralidad es la que debemos preservar a la hora de pensar estos problemas y ser conscientes que lo que hacemos cada uno de nosotros tiene repercusiones generales. Y es bien importante
tener una mirada holística de estos problemas y ubicarnos en el lugar de pensar la gestión integral al servicio de la universidad y al servicio del país en general.